Ya estamos aquí miércoles 29 de julio en esta pues nuevo proyecto que se llama Comparte, que es un espacio para hablar de mitos, creencias y realidades en torno al arte y el artista. La semana pasada tuvimos nuestra primera transmisión con la asistencia aquí virtual del abogado Javier Mesa de XM Asesoría Legal y platicamos un poco en torno al tema de los contratos, de qué se puede hacer, la importancia de hacer el uso de los contratos para la profesionalización de nosotros como artistas. Y el día de hoy pues tenemos de invitado a José Arturo Luna, que es músico, es docente, toca la viola, ¿no? En particular, es ese instrumento. Es amigo mío de hace muchísimos años. La vida nos unió hace mucho y después nos separamos muchos años y luego el arte nos volvió a unir y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, la vida siempre nos va llevando por caminos que nunca nos imaginamos. Fue muy chistoso la vez que me lo encontré en la calle y me dijo que estaba en artes y yo así como que, mira, yo también, ¿no? Qué chistoso. Nunca me hubiera imaginado encontrarlo ahí después de muchos años. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, va muy focalizado quizá en el ámbito de la música, pero no es únicamente de una problemática de la música. Platicábamos él y yo hace unos días, como planeando de qué íbamos a abordar la sesión de hoy. Y pues veíamos que realmente eh, la problemática es latente en todas las disciplinas artísticas, por lo menos, ¿no? En otros campos disciplinares puede que sea diferente, pero por lo menos en el ámbito artístico sí es muy peculiar de qué manera se da. Y pues esa problemática en sí es la relación de los alumnos con los docentes. Él va a hablar en específico de la música. Bienvenido, Arturo. Gracias, Nis. ¿Qué tal? Mi primera vez en el canal. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar y pues por estar tan entusiasta en participar en esta plática. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar a identificar cuál sería el problema que hay respecto a la relación del alumno con el docente en la música. Yo voy a ir haciendo como intervenciones, quizás siendo como el símil de lo que pasaría en teatro, que es Mm, mi campo disciplinar. Y pues igual en los comentarios tengo aquí checando, monitoreando desde Facebook para aquellos que quieran hacer comentarios, quieran hacer preguntas respecto a este tema, pues también se los agradeceremos mucho, pues para poder hacer como más dinámico toda esta plática. mm. Entonces, ¿cuál sería como la problemática de la relación alumno-docente en la música? Pues más que una problemática es como que un fenómeno que ha pasado a lo largo de los años, a través de los años y también a través de los países. La cuestión es, en sencillas palabras, en cuestiones prácticas, que como músicos ejecutantes estamos estudiando un periodo de tiempo largo que va de 8 a 10 años y de pronto la vida nos va llevando también por un ámbito que desconocemos, que es el rol docente. Entonces, cada país tiene sus propias, ¿cómo decirlo? Sus propios números, sus propias situaciones, pero lo cierto es que un músico profesional, ejecutante o intérprete, digámoslo de orquesta o de cualquier otro instrumento también, hay que decirlo, no está preparado para tomar o para dar, más bien, para dar una clase. Concretamente hablando, en México hay una situación muy, pues no curiosa, pero muy concreta hablando de los músicos. Y es que, de acuerdo al INEGI, las personas dedicadas al ámbito de las artes escénicas ha crecido un 153%.
Si nos concretamos solamente en los músicos, la realidad es que hay 33 orquestas profesionales en México, digamos como las principales del país. Y entonces este ámbito creciente cada vez va haciendo cada vez más duro o más ardua la competencia, por así decirlo, entre músicos que quieren ocupar un lugar en estas orquestas, ¿no? Entonces, como hay trabajo, no hay trabajo en las orquestas o es muy escaso, lo más cercano para tener una seguridad social, eso es muy importante, la seguridad social, el camino más cercano es el de ser docente. Sin embargo, la cuestión de la preparación, que se ha centrado continuamente y casi siempre en el aspecto técnico, nos va dejando de lado también el aspecto humano. Y entonces, si conjuntamos el movimiento del aspecto humano, la cuestión de hacer carrera continuamente en un ámbito competitivo y además la cuestión económica de la seguridad social, va conjuntando una serie de situaciones que casi siempre terminan siendo cuatro relaciones o cuatro juegos disfuncionales entre el maestro y el estudiante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de estos cuatro juegos disfuncionales. Como tú bien dices, tomando en cuenta que estos juegos pueden tornarse a varios aspectos del arte, no solamente de la música. Creo que también tiene que ver con el aspecto elitista, ¿no? Que a veces nos formamos de las artes. Y bueno, me gustaría que pensáramos en sus casas, en sus lugares, que, bueno, imaginemos, por así decirlo, un niño que un día está sentado y empieza jugando, y este niño está en su mundo y está concentrado en ese juego. Y de pronto llega un adulto y este adulto lo ve, lo observa, le habla y le dice, ese juego que tú estás jugando no es del todo correcto, debe ser así. Entonces el niño, este niño metafórico, se saca de onda y empieza a jugar el juego que otra persona le dice, que puede ser su padre, su madre, un maestro, o más adelante una persona que nos pueda contratar. Pero ese juego que idealmente empezó, continuamente se va transformando. Y aquí vamos con esto, que este juego en realidad es ese llamado que nos ha hecho el arte, la música, la danza, el teatro, ese llamado que nos llevó precisamente a estudiar una disciplina artística, ya sea música o cualquiera, pero que a lo largo del trayecto de la carrera se ha modificado. Entonces, ese gozo que teníamos por ese juego, por esa vinculación con el sonido en este caso, se va transformando. Entonces, ese es el primer juego disfuncional en el sentido de que no ayuda mucho a promover este desarrollo personal con el arte. Y este juego es el de hacer carrera continuamente para no hacerle caso a esa esencia musical. ¿Y por qué digo carrera? Porque en torno a este juego, que es el hacer música, teatro, danza, sea, vamos siendo también partícipes de las opiniones de otras personas. Del papá que nos mete a una clase, que a lo mejor él quiso una clase de música y que nunca lo logró, o de teatro, de danza. De un maestro que nos va a decir si lo que estamos tocando está bien o no, de otros colegas que tienen sus propias opiniones y también nos dicen si lo estamos haciendo bien o no, de un maestro, de un director de orquesta que más adelante también tendrá el rol de una contratación, ¿no? Todos estos juegos que se van a mencionar no son gratuitos y son producto de una
eh, un marco teórico que hace Mauricio Weintraub, un músico, psicólogo también de la línea Gestalt, argentino él, y menciona esto, que continuamente estamos haciéndole caso a estas ideas de hacer carrera y sobre todo del concreto ámbito de perfeccionar la técnica, aunque eso es otro aspecto. Pero a final de cuentas, el músico hace carrera siempre, siempre, siempre. Le está de alguna manera dando gusto a otro y está dejando cada vez más de lado este primer llamado, ¿no? Esta esencia musical que ha sido. Y bueno, así nos va llevando por otros juegos, por ejemplo, el que habíamos mencionado, el juego de la perfección técnica. Como estamos tan ensimismados en este aspecto de darle gusto a otra persona o estar en los parámetros que nos marcan, entonces continuamente estamos solamente dándole importancia al aspecto técnico y nos vamos alejando del aspecto del crecimiento personal, que también es muy viable y muy importante a través de la vida de cualquier artista. Eh, Mauricio Weintraub menciona también que nada de lo que no esté primero en el ámbito personal va a estar en el ámbito artístico. Y bueno, la continua elaboración o la continua concentración del aspecto técnico nos lleva del lado del aspecto analítico, o sea, nos quita del camino del aspecto analítico, que a veces ni siquiera hacemos caso, y mucho más del aspecto psicológico o del aspecto emocional que aborda el arte, ¿no? En este caso la música. Otro juego disfuncional que menciona es también en torno a la relación docente, de hecho, es el juego del amor disfuncional. Eso yo creo que todas las artes lo hemos tenido en algún momento y se refiere a las situaciones que nos llevan hacia un cariño o un desagrado por parte del maestro, dependiente de si tocamos bien o no tocamos bien, de si actuamos bien o de si no actuamos bien, o de si bailamos con los parámetros de ese maestro o no. Entonces, este juego se concreta en, si tocas bien, te aprecio. Si no tocas bien, no te aprecio. Y esta práctica nos lleva a anestesiarnos poco a poco, cada vez más, de nuestro ámbito personal y del desarrollo que tenemos nosotros en nuestro ser músico. El último juego, precisamente muy cercano a este del amor disfuncional, es el juego del poder. Y eso yo creo que lo iremos comentando también poco a poco. Porque al final de cuentas, un estudiante o el motivo principal de que un estudiante vaya a la clase de música es el cada vez experimentar más con su sonido, con su instrumento, pero todo eso se torna una vivencia musical, cómo está en el momento presente desarrollándose. Y cuando entra este juego del poder entre el maestro y el estudiante, se torna una relación difícilmente placentera, porque entonces uno piensa que el maestro es el único que tiene la razón, que sí, o tiene un camino recorrido, que tiene mucha experiencia, pero que también no disminuye o no minoriza lo que nosotros como personas podamos aportar. Y no solamente por la práctica musical, sino por la práctica personal, que a final de cuentas es lo que un músico o cualquier artista eh, pretende dar a conocer, ¿no? No solo la obra, sino esa empatía con mi propio marco interno o con mi propia vida que puedo utilizar para interpretar algo. Entonces, a grosso modo, esos son, digamos, cuatro juegos disfuncionales. No sé, por ejemplo, en el teatro, bueno, sí lo comentábamos, pero no sé si tú quieras comentar algo en torno a esto. Sí, de hecho, bueno, creo que a final de cuentas, por algo somos amigos, nos llevamos desde hace muchos años, como comentaba. Por ejemplo, yo hice mi tesis de la maestría en torno al tema de bloqueos creativos. A final de cuentas, lo que yo encontraba era que a partir de estas frases negativas que recibimos en nuestro proceso formativo,
de qué manera llega a incidir de que dejamos de proponer. Es muy notorio en teatro que los alumnos, cuando son de nuevo ingreso, quieren pasar al escenario, quieren estar arriba, quieren proponer. Y a mí, por ejemplo, me tocó ver una experiencia que sí me preocupó mucho y me espantó mucho, donde había un director invitado para una masterclass y pedía 2 voluntarios, ¿no? Y había chavos como de la mitad de la carrera para adelante, y nadie quería, ¿no? Y nadie levantaba la mano, y nadie levantaba la mano. Y yo decía, quieren ser actores y no quieren pasar, aquí hay algo bien preocupante. Y de hecho, pues mi tesis yo la apliqué con bailarines, porque fueron mi sujeto de estudio, alumnos de una escuela donde di clases que eran de folclore. Y también presentaban lo mismo. Entonces, en el caso particular con la música y contigo, creo que también es identificar de qué manera nosotros conectamos con eso, porque yo sé que, bueno, tú estás ya por concluir tu maestría en Pedagogía de las Artes, tu tesis tiene que ver con este aspecto del desarrollo humano en las artes, en cambiar las dinámicas de trabajo y la relación alumno-docente, ¿no? O sea, es lo que yo te he entendido de lo que me has platicado de tu trabajo. Ajá. Pero a final de cuentas tuvo que haber algo que a ti te dio esta idea de decir, quiero hablar de esto. Me gustaría que pues nos compartieras qué fue lo que a ti a manera personal fue lo que te motivó a decir, quiero escribir de esto, porque a final de Ah, cuentas en nuestra justificación tiene mucho que ver con nuestra propia vivencia. sí. Entonces creo que sería muy padre escuchar, como a grosso modo, cuál fue tu experiencia, porque creo que ese espacio también es esto, empezar a abrir, mostrar de qué manera vivimos esto, también tú cómo lo has trascendido y ahora qué haces diferente, diríamos, ya quizá no como estudiante, pero sí como maestro de nuevas Mm. generaciones. Entonces me gustaría pues si nos pudieras compartir qué fue lo que te llevó a ti y motivó a escribir sobre ese tema. Digo, debió haber habido algo a nivel personal que dijiste, sí. De aquí soy. Fíjate que sí, y es lo bonito de la maestría en Pedagogía de las Artes. Ya concluyó, o sea, mi periodo ya concluyó, pero estoy esperando mi proceso de titulación, que espero ya. Todo está listo, nomás me falta llegar y, listo, y ya, titularme. Pero, digamos que en el ámbito personal, mi relación con mis maestros en realidad fue bastante buena. Fue inusualmente buena. Tenía una maestra, digamos, en el periodo de estudiante, una maestra muy cercana a mí, de igual manera su papá, maestro de música de cámara, muy cercano a mí, y un amigo que ya falleció, que era el maestro eh, Fernando Ávila, director de la orquesta de la Facultad de Música, muy cercano igual, pero no ellos, sino varios estudiantes a través de mi experiencia y de mi vivencia, perdón, no tenían esta relación cercana y era muy evidente el crecimiento que yo personalmente tenía y también desde el ámbito musical, pero que no todos mis compañeros contaban. Me acuerdo especialmente de un examen y ese examen era muy difícil. El maestro presentó 2 exámenes, presentó el examen A y el examen B. Y entonces había un examen fácil, digámoslo así, y un examen difícil, que no tuvo mayor parámetro de aplicación, sino el que te tocara. Ya ahí ya hay como que una cuestión, eh, digámoslo así, para pensar, ¿no? Pero mi amigo estudió toda la noche. Estudiamos juntos, digamos, para ese examen. Yo me quedé dormido técnicamente, pero a la hora de la aplicación, el examen de él fue el difícil y a mí me tocó el sencillo. Lamentablemente esa materia era una materia obligatoria, sí, y
y no recuerdo si era parte también o era posible el examen de regularización, no me acuerdo, el de título de suficiencia, pero él no lo logró pasar. Y esa fue una situación de las más evidentes. Obviamente ha habido más, pero de haber pasado, de haber tenido él el examen sencillo, él habría seguido a través de los años en esta carrera. Por cierto que si me está viendo, te mando un saludo y eres parte de esta tesis que hice, junto con la de muchos compañeros y amigos que a lo largo del periodo, que fueron 10 años, también se iban quedando por cuestiones más o menos personales también, pero también por la mala relación que tuvieron con sus maestros. Y esto, fíjate, esto es lo más preocupante, como tú lo dijiste. No es una situación concretamente hablada en un entorno como los Jalapa, sino que aplica a todo el país y a muchos países del mundo. Para esto, y les mando un saludo a los chicos de mi grupo. Tengo un grupo, te acabo de decir, ¿no? Siempre le comento a Anisa que tengo un grupo de músicos que apenas, que unos son principiantes, otros son ya maestros, digámoslo así, pero que tienen varias nacionalidades. Hay chicos de Colombia, de Puerto Rico, de Perú, hay muchos de Perú, hay 5 personas de Europa, de España concretamente hablando, de Argentina también, de Venezuela, y todos en algún punto me han confiado también que han tenido un problema con sus docentes. Desde no sabe, no le entiendo cómo explica, no, no se atreve a explicarme de otra manera, hasta el acoso sexual. Entonces, son situaciones que a final de cuentas uno va viendo y que en algún punto uno ya no puede quedarse callado, ¿no? No es como una denuncia, pero es poner a los ojos de los colegas, músicos, maestros o intérpretes, que hay un fenómeno que está pasando y que estamos normalizando. Lo que comentaba, nuestra neutralidad de no hablar, de quedarme quieto, de hacer solo lo que mi maestro me indica, es lo que ha propiciado que estas actitudes vayan y sean parte de la carrera, sean ese, si no duele, no sirve, ¿no? Y que va de la mano también, no solamente de un aspecto psicológico, sino que del aspecto físico, que a veces llega a lesiones muy graves, que o lo dejan parado a uno un año, 2 años, o lo sacan de la carrera. Entonces, eso fue mi motivo principal. Y también dar a conocer que la relación docente puede ser muy buena. De hecho, la relación docente debe de ser significativa. Tenemos todas las bases y todo puesto para que una clase de música sea una clase también de desarrollo humano. Estamos uno a uno en un salón durante 1 hora o 2 horas a la semana. Eh, los maestros fungen como modelos y no solamente modelos del aspecto musical, sino personal. Muchas de las cosas que ellos hacen los copiamos nosotros porque estamos en un modelo como espejo, ¿no? Pero es cierto, y desde la psicología gestal llamamos intrayectos a todas esas creencias, como los comparten, ¿no? Todas esas creencias, mitos, aspectos que uno se cree y que desafortunadamente son parte del día a día en nuestro ejercicio de ser músico y más adelante de ser docente. Entonces, a grosso modo es eso. Gracias por compartir. Y pues sí, o sea, de hecho, por ejemplo, en música yo sé que para empezar, para entrar, entran bien, bien poquitos, porque a comparación de cualquier otra carrera de la UV, menos las de artes, nada más en cualquier carrera común y corriente presentas Ceneval, cumples el puntaje y quedas, ¿no? Pero en las carreras de arte siempre hay un examen complementario
Este año va a ser bastante interesante porque son online los exámenes, entonces hay resistencia por parte de los maestros de evaluar de esta modalidad, pero pues tampoco podemos hacer que vengan todos los chavos a presentar el examen. Pero también, diríamos, son pocos los que entran y son aún menos los que salen. El porcentaje de egreso es muy bajo hasta donde yo tengo entendido, porque dirían, es una carrera de aguante, son 10 años de instrumento y pues obviamente no cualquiera los aguanta. Fíjate que eso sí, o sea, es una carrera de aguante, de resistencia, es como Como un un maratón. maratón. Exactamente, esta maratón de 40 kilómetros o más, luego se inventan. Eh, pero yo creo que la relación docente es precisamente esa, eh, es parte del ejercicio docente el continuar motivando a sus alumnos. Y no porque sea un deber, sino porque la cuestión es precisamente de tener un acercamiento más personal, sí, pero que esté centrado en la vivencia musical y en el desarrollo de un sonido que nos lleva a una autenticidad, ya como personas, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, independientemente por ejemplo, Jalapa, cada escuela también tiene su propio plan de estudios, su propia cuestión, Dinámica. propia dinámica también. Pero es cierto, mmm, creo que los números que tengo están desactualizados y entraría un poco en conflicto con la cuestión de que Rocío Guadarrama ha aportado. Esta cuestión de crecimiento de las personas que se dedican al arte escénico es un aporte de una investigación del 2019, entonces está fresco con los aportes del INEGI, me parece que hasta el 2016. Pero anterior al modelo MEI, precisamente, eh, había un margen de titulación de, ¿qué te digo? 123 personas en casi 70 años, ¿no? De modelos anteriores. Y En el plan muchos rígido, ¿no? en el plan rígido. Y muchos tenían precisamente una sobreexigencia. Y este fue uno de los motivos por el cual no se titularon. No quiero decir que, por ejemplo, se hayan dedicado a otra cosa, porque algunos siguen su carrera, pero no titulados, o sea, se meten a orquestas, se meten a grupos, viven de otra forma Dirían, se de van por la trabajo, libre. sí, por la libre, a lo que nosotros llamamos el famoso hueso, ¿no? Bueno, que este hueso nos salva de mucho, pero para personas, por ejemplo, que tienen ya una familia, que tienen la responsabilidad de una casa, de llevar alimento a sus casas o estudios, pues eso ayuda, es la principal forma de ingreso, ¿no? Pero no quiere decir que haya una seguridad social. Por eso, desde el principio hablábamos, la seguridad social del músico va de la mano de un lugar que nos permita ganar dinero de manera eh, constante, segura, digámoslo así, pero que también implica un seguro social, ¿no? Un seguro de vida, un seguro médico, que en estos días es tan importante. Y yo creo que esa es la principal motivación que muchos maestros y músicos tendríamos que tener, ¿no? Esa seguridad que nos puede dar un trabajo. ¿Qué tanto se puede llegar a dar el caso que los mismos maestros a los alumnos, igual no sé si te ha tocado escuchar, que te digan prácticamente, ¿qué haces aquí? Dedícate a otra cosa. Es muy, muy, muy común. Y es que hay muchas susceptibilidades, hay personas que tienen de todo, o sea, que por alguna o por otra razón tuvieron una buena relación con ese maestro que dijo eso precisamente, dedícate a otra cosa, ganarías más en una papelería, vendiendo nueces o cacahuates o ¿Quieres cosas, vivir bien? Dedícate a otra cosa que no sea el arte, ¿no? dedícate a otra cosa que no sea el arte.
Ajá. Y que esos, precisamente esos intrayectos que nos van haciendo, Nada más corrección, perdón, no puedo no hacerlo. Introyectos. introyectos, perdón, introyectos. Introyectos, sí. Esos introyectos también nos lo va formando a veces nuestra propia familia, ¿no? Ujú. Cuando dicen que estudias música o que estudias teatro, que estudias danza, ¿y qué más vas a estudiar, no? Precisamente por esta preocupación de qué vas a hacer en tu vida, que dicho sea de paso también es con una, yo creo que la mayoría de las veces con una sana intención, ¿no? Con una preocupación verídica, pero también existe la cuestión del desconocimiento, que el arte es una manera de vida muy loable también. Creo que a título personal, tú eres uno de esos ejemplos que viaja, sale, promueve, hace y eres actriz. Y mira, lo que comentábamos en ese aspecto, no te quedas solamente con lo que puedas obtener, sino que sales a buscarlo. Y eso es otro punto interesante que todos, como artistas, como músicos o maestros, tenemos que tener. Tenemos que salir también a buscar ese aspecto de nuestra vida que nos haga plenos, pero que además nos dé esa seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, en teatro sí, esa frase de ¿qué haces aquí? Vete a hacer otra cosa, también es como muy común. Ajá. También diríamos, lo dicen que es para ver realmente qué tanto realmente lo quieres. O sea, es como probar el carácter de las personas en algunos casos. En otros realmente es porque no les ven esta chispa, este talento, ¿no? Esta palabra tan fuerte. A mí la palabra talento es algo que a mí se me hace muy, muy fuerte porque, diríamos, uno puede medio suponer quién es talentoso porque hay algo ahí, ¿no? Y obviamente hay personas que son muy talentosas, muy virtuosas y tienen de dos, ¿no? O siguen desarrollando ese talento y mejoran muchísimo, o se estancan y ya se confían de eso y el que quizá no era tan talentoso le echó más ganas y lo supera, que es también como Ajá. muy, muy común. Y por lo menos también en teatro a mí me ha tocado ver mucha gente que después de alguna crítica tan fuerte en su vida volvió a los escenarios, Claro. Y es que ¿no? cada persona es distinta, ¿no? Cada persona en su autenticidad tiene un aspecto que lo motiva o lo desmotiva. Pero ese también es otro de los aspectos que un docente tiene que tener en cuenta, ver qué motiva a cada estudiante. No podemos decir que un estudiante tenga la misma motivación que otro. Cada uno tiene aspectos muy concretos. Lo que menciona Weintraub, su fuente interior, o lo que menciona el desarrollo humano también, su marco de referencia interno, que es su vida al final de cuentas. Pero que si se toma en cuenta, pues el índice de que acabe la carrera y que la termine disfrutando es mayor, ¿no? También hay que decir que este es uno de las cosas buenas que ha tenido el dedicarse a otro aspecto que no sea solamente el de tocar. Ya hay investigación, tanto científica como histórica, ya hay cuestiones de pedagogía, por ejemplo, pero a fines prácticos, eh, yo creo que estos introyectos, estas creencias que se tienen a veces son más fuertes, ¿no? Que el propio querer del estudiante. Sí, No es por querer, es también ser aceptado, ¿no? Tenemos en este ente interesante que es el público, del cual pensamos que somos continuamente, perdón por lo que diga, marionetas, en el sentido en el que a veces nos llega a imponer mucho, pero hacemos concretamente lo que esperan de nosotros, ¿no? La cuestión de, de hacer carrera también depende de un aspecto que tiene que ver con el cómo yo disfruto lo que estoy haciendo, pero también tengo una cuestión de afuera, una motivación extrínseca que le da sustentabilidad a mi vida en torno a eso, ¿no?
Y esa función extrínseca podría ser un premio, podría ser el propio sueldo, pero eso no quiere decir que se deje de lado eso primero que me llamó a la música, que es esa motivación, voluntad, ¿cómo se llama lo que nos jala que dicen que tienes mm, esa, esa chispa, no Vocación. sé cómo, vocación exactamente. Entonces, no debe ser peleado uno del otro, pero a veces completamente es a ver si puedes, ¿no? Y también obviamente influye mucho la autoestima, porque si tú de por sí eres una persona insegura, que no se cree capaz o estar a la altura de los compañeros, ¿no? Quizá Mm, en música no será tanto porque pues son más bien la relación uno a uno con su maestro, pero mm, en otros campos que sí es trabajo grupal, pues obviamente llega a haber favoritismo, se llega a notar, te comparan, ¿no? Entonces, pues obviamente, digo, también ahí está la cuestión de las dinámicas que hay a nivel grupo, pero pues ya ese es otro tema completamente. Pero sí, aquí es como centrarnos en lo que pasa con los maestros, de qué tanto poder les llegamos a dar. Y creo que aquí lo importante a destacar y resaltar es que, por ejemplo, si nosotros estamos en un periodo formativo, obviamente hay mucha preocupación de por medio de lo que piense un maestro, porque hay una calificación de por medio. Y pues tú mm. sabes que si no cumples con las expectativas, pues puede que no acredites la materia, como llegó a pasarle a este compañero tuyo, ¿no? Que le tocó el examen difícil. O simplemente, diremos, hay personas que lo agarran personal, que te ven la forma de tronarte por donde puedan, ¿no? Y uno tiene que ponerse a uso para no darles motivos para que te reprueben, por un lado. Este abuso de autoridad también en ese sentido, pero también es como a veces estas inseguridades que nosotros desarrollamos en el campo formativo, las seguimos manifestando en el campo profesional, que ya no tenemos como tal un maestro, un director, una calificación que haya de por medio. Yo sé que a muchos quizá no les importa la calificación, pero pues por lo menos se preocupa pasar, ¿no? Quizá no te interesa sacar 10, pero dices, bueno, sí me interesa acreditar y pasar y acabar la carrera, porque, porque puedes también irte por la libre, diríamos, por las tablas. Es como un arma de doble filo porque podemos hacer eso. Un director nos decía que lo que te da la escuela es que ahorras tiempo. Esa es como la virtud que tiene la escuela, que por lo menos en teatro, cosas que íbamos a aprender en 15, 20 años, las aprendemos en 4 años. Entonces lo que hace es que te ahorra tiempo. En música, pues me imagino que también, si no, imagínate cuánto tiempo tendrían que estar estudiando sobre las tablas. Este, pero nuevamente, aquí creo que lo importante es ver cómo estas frases de los maestros, una vez que ya nos titulamos, ya egresamos, nos siguen aquí resumbando y afectando en nuestro quehacer profesional al grado que pues te da trastornos de ansiedad, te da pues miedo, te da pánico escénico, realmente sufres tu labor escénica aunque sepas que no hay una calificación de por medio. Claro, y eso tiene que ver con el aspecto de siempre hacer carrera, ¿no? De continuamente estar pensando en otra persona, sea maestro, sea colega, sea familia, sea desde lo típico, ¿no? Toca para la familia hasta toca para este maestro, ¿no? Que es la eminencia en música o del instrumento, ¿no? Pero estarás de acuerdo que entonces estamos continuamente trabajando un aspecto que menciona Weintraub, de hecho, que es el estarnos preparando para una situación a futuro.
no viviendo un aspecto del momento presente. Esa es en concreto la vivencia musical, o sea, me voy a preparar para cuando me toque presentar una obra, me voy a preparar para cuando tenga que hacer una audición, me voy a preparar y esto es importante, voy a hacer un concierto para prepararme al concierto bueno, ¿no? Pero es esta continua expectativa vista al futuro que nos hace tener precisamente este tipo de perspectiva, ¿no? Sí, eso creo que efectivamente, siempre estamos en un constante, en una lupa, por así decirlo. O sea, siempre va a haber alguien que nos va a ver. Creo que es algo que tenemos los artistas, esta cualidad histriónica que de algún modo queremos ser vistos de manera directa o indirecta. No siempre, obviamente, porque a veces piensan que nos encanta estar, que ser como el centro de atención. Hay personas a las que sí, hay personas que en nuestra cotidianidad podemos tener un perfil bajo y ya cuando realmente lo merita, pues nos subimos, ¿no? Y tomamos el micrófono y sin problemas. Pero nuevamente, es por elección propia. Ujú. Y también es ver cómo tú comentabas al inicio de estos juegos. Uno entra al arte por gusto, porque viste algo que te movió y dijiste, yo quiero hacer lo mismo. Siempre tenemos como alguna experiencia o algo que nos movió y nos transformó. O sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, qué obra fue la que a mí me dije, wow, ¿no? O sea, Ujú. fue en el 90 y tantos, en el JJ Herrera, Blancanieves, Mm. teatro, obra de teatro de Blancanieves. Y yo me acuerdo que cuando la reina malvada se toma la pócima, salía mucho humo, como se desvanecía y aparecía la bruja mala. Y para mí fue como súper mágico porque diríamos en cine, dices, ah, pues haces pausa y todo, ¿no? Y para mí, a mis, ¿qué tendría? ¿5 años? 6 años, quizá menos, quizá más, no sé, era muy niña. Pero para mí sí fue como de, wow, ¿cómo le hizo? ¿No? ¿Cómo se cambió tan rápido? Digo, ahora ya sé, eran dos actrices, ¿no? O sea, es Ah, lo sí, sí. lógico. Ajá. Pero en ese entonces, para mí como niña fue algo como súper sorprendente que dije, yo quiero generar esa magia. O sea, al final fue un momento muy mágico para mí y me gusta Mm. la magia. Entonces, yo sé que para los músicos igual algo debió haber habido que te transformó, te transportó, y fue lo que te dijo, quiero tocar mi instrumento o un instrumento, y pues te metes sin saberte a lo que le entras realmente. Vas como muy a ciegas porque diríamos el niño con sus expectativas, ¿no? Con su mochilita, así yo feliz, primer día de clases, y te enfrentas con la realidad que pues no es como a veces nos lo imaginamos. No digo que sea malo, sea bueno, simplemente muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros nos imaginábamos ya en una formación formal como tal, no tallercitos, no cursos, sino una licenciatura. Es un Y, aspecto, ajá, y además, pues nuevamente, cómo la labor del docente nos puede impactar para bien o para mal. exactamente. Y creo que valdría decir también que en el aspecto musical, creo que no hay otra carrera en el que la formación pueda empezar desde tan temprana edad, ¿no? No he visto, por ejemplo, abogados que empiecen su formación a los 8 años, 7 años, o médicos que comiencen desde tan chicos. La música tal vez eh, tiene ese aspecto, ¿no? Que si se va a concretar en un aspecto profesional,
desde muy pequeños los comienzan a formar, ¿no? En Europa hay, y en Estados Unidos también hay programas de estudio que tienen esta misión, como que de ir poco a poco llevándolos desde tan chicos. La danza, por ejemplo, es otro aspecto que desde muy pequeños también comienzan a formarse y tienen una vida, digámoslo así, no quiero decir útil, pero sí es un periodo de tiempo en su vida en el que pueden bailar y llegada a los 30, 35 ya son veteranos, ¿no? La música es otro aspecto quizá, pero sí comenzamos muy chicos y otros que comienzan muy grandes, mi caso fue así, yo comencé a los 15 años, pero no por eso quiere decir que no lo haya logrado, ¿no? Me titulé, ya tengo mi título, ya tengo una maestría y quizá no salí, digamos, como a la edad en la que todos salen de sus carreras, que es a los 22 o cosas así, pero lo logré, ¿no? Y eso también, como dices, es una cuestión quizá de personalidad, un poco también en la formación del carácter, pero es esto de nuevo, o sea, el maestro, como tú dices, tiene ese poder de incentivar a sus alumnos para bien, como hemos dicho, ¿no? A pesar del maestro y también aprendemos también de ello y también para mal, ¿no? Eso menciona Rogers, es precisamente el aspecto de la tendencia actualizante. Y me gustaría decirlo porque creo que todos hemos visto las plantitas que crecen a través del concreto y la vida continúa y si tenemos ese aspecto de vivir precisamente, podemos superar los obstáculos, ¿no? Sí, de hecho, pues efectivamente, creo que como bien mencionas, en las artes, en varias, en teatro quizá no. Y entre más la edad tiene como sus ventajas, porque en muchas de las obras pues son personajes adultos, maduros y obviamente te ponen a hacer a los 20 años un personaje de 40, pues obviamente te tienen que super maquillar porque si no, no pareces, ¿no? Eso en cuestión como física, pero además falta vivir, que al final de cuentas el trabajo del actor es mucho a partir de la experiencia y pues entre más mayor eres, pues puedes abarcar otros personajes porque ya apareces, ¿no? De la edad. Salvo, diríamos, los que somos más tragaños, pues se ponen todavía quizá de repente a hacerle de adolescente, como en las películas de adolescentes, que muchos de los adolescentes son treintones o 20, no sé, ya le están rascando los 30 y le hacen de chavitos de prepa, ¿no? Pero diríamos, tienes como una experiencia de vida que te permite abordar otras cosas. Esa es como la ventaja de la edad, por lo menos en teatro. Eh, Obviamente, ya cuando eres muy, muy grande, pues ya tampoco puedes hacer cualquiera, ¿no? No sé, si quieres hacerla de niño, pues como que se ve raro. Pero diríamos, en danza, en los deportes, en música, sí se recomienda como empezar desde corta edad y creo que aquí es lo interesante contigo porque, como bien lo dices, tú no empezaste tu formación en el estándar común, que son niños que van en el CIMI, por lo menos aquí en Jalapa, desde los 3 años, iniciación musical. Sí, es como desde los 3, ¿no? O 5. Desde los siete 7. comienzan a ir, ajá, Bueno, pero pero hay por ejemplo papás ya que no los lleven entran. como, pero sí hay papás que hay como que llevan a los niños a escuelas de iniciación musical, que es como ritmo, melodía, o sea, como las palmaditas, ¿no? O sea, como muy introductorio a manera de juego. Ya luego hacen el simi, ¿no? Y de ahí ya se siguen, ¿no? Eligen el instrumento. Y además la presión que dices a un niño, ¿cómo le exiges que a los 9 años decida si quiere entrar a una licenciatura? ¿No? Casi, casi. O sea, bueno, a estudiar de veras música como Dios manda, no como un hobby, no como un pasatiempo, sino realmente como una carrera. Y que tanto también Ujú. ahí los maestros son los que inciden de decir, es que eres muy bueno, ¿cómo no vas a dedicarte a esto? O sea, yo tenía una compañera en la prepa que era pianista, acababa de entrar a la licenciatura, ¿no? Estábamos en la prepa y
bueno, el ciclo profesional, había entrado ya. Y me acuerdo que era muy buena en matemáticas, ¿no? Y una vez un maestro preguntó qué quería estudiar y yo, filosofía, ¿no? Entonces era como muy chistoso. Pero además era, ya la carrera de música, de piano, y se salió, ¿no? O sea, realmente se dio cuenta que no, pues no, simplemente. Y pues luego lo que decían es que eres muy buena, ¿cómo vas a salirte, no? O sea, este chava tenía muchas virtudes, muchos campos de conocimiento, era muy brillante, muy inteligente, muy analítica además. Y decían, es que cómo no aprovechas lo que tienes, ¿no? Y decía, pues quiero estudiar filosofía. Y estudió filosofía hasta donde yo me quedé, ¿no? Y era por ahí quería algún investigador. Pero a veces diríamos, está la presión también de, es que eres muy bueno y puedes dar más, y puedes dar más, porque yo sé que puedes dar más, y ahí está sobreexigencia que puede llegar a desarrollarte problemas de ansiedad, gastritis, colitis, o sea, una cuestión somática, física, que no únicamente es emocional, sino que realmente lo puedes llevar a un plano físico por esta sobreexigencia que hay de parte del exterior, que luego pues ya uno solito lo hace sin necesidad de que alguien te esté diciendo. Sí. Al respecto de eso existe el diccionario de decodificación, que precisamente vincula un aspecto psicológico con una enfermedad específica. Y es bastante interesante, ¿no? Tener esa noción de por qué te da quizá, ¿no? Una gripa o un dolor de estómago. No creo que haya uno para el COVID, pero de alguna manera, pues sí vincula un aspecto emocional, ¿no? Pero a final de cuentas es lo que tú dices, o sea, esa sobreexigencia nos puede llevar o no nos puede llevar dependiendo de la persona, ¿no? Yo conozco una persona, una chica de la primaria que era muy buena para matemáticas. Pensamos que iba a estudiar matemáticas y quería estudiar matemáticas y decidió ser teatrera y vive bastante bien de ello. Así que en cualquier sentido uno va generando también lo que uno quiere. Pero precisamente a través de la música y de cualquier arte creo que existe una línea evolutiva paralela a nuestro desarrollo como personas. Es decir, en la música y seguramente también en el teatro y la danza y cualquier arte, va a haber un periodo de niñez, un periodo prepuberto, un periodo de pubertad y un periodo de madurez. La cuestión es tener esa línea evolutiva en cuenta y entonces tal vez crear un plan que sea, eh, digamos, paralelo a eso, ¿no? Que se ha pensado realmente también en función del aspecto personal, humano, y que no sea concretamente solo técnica, ¿no? No sé, ese tipo de... Aquí como para ir un poco ya cerrando, ¿tú qué crees que debería de ser diferente? O por lo menos tú tratas de hacer diferente. Digo, yo sé que tu experiencia con tus maestros quizá no fue tan desfavorable como con muchos, pero ¿qué crees que se pudiera implementar como muy puntualmente para tratar de romper estas dinámicas no del todo sanas en el periodo de formación de los músicos? Creo que está ligado con el vínculo que formamos como maestros con nuestro estudiante o con nuestros estudiantes, a través de un vínculo interpersonal o inclusive a través de un vínculo sano, eh, podemos nosotros tener esa confianza para entonces poder guiar al estudiante, no en un aspecto de continua sobreexigencia, sino también vinculado a las metas de cada uno, que cada uno tiene sus propias metas, y también de desarrollo personal. Es que no está ligado, o al menos yo en mi práctica, yo no veo una diferencia. Y creo que ahorita la ciencia también está haciendo muchas investigaciones al respecto, pero
El aspecto personal crece también a partir del aspecto musical. Tenemos las neurociencias, la cuestión biológica. La música también es una cuestión de sociológica, tiene una función de lenguaje. Literalmente en nuestro cerebro decodificamos la música como decodificamos un lenguaje, entonces literalmente es un lenguaje. Pero esos son los aspectos que tal vez no tomamos en cuenta. Tal vez lo único que vemos es toca bien, toca afinado, toca en tiempo. Y no vemos eso, que podemos empatizar también, como tú decías, en virtud de nuestra vida. ¿Qué tanto de nuestra vida podemos poner a la obra? Porque al final de cuentas tiene que ser un producto con una emoción implicada, ¿no? Tal vez tampoco hemos, o como maestros, no hemos concretado, pero esa es la valía, por ejemplo, de la propuesta de Mauricio Weintraub, que ya puede haber una planificación de las emociones, quizá una gestión a través de la obra, pero que si no hemos vivido primero nosotros, no podemos dar. Eso es otro aspecto, ya. Por último, nada, o bueno, no podemos dar nada como personas que no nos demos a nosotros mismos. Ese es el valor de la congruencia. Es lo más complicado que pueda haber. Yo trato de hacerlo día a día y a veces con fallos, pero también soy consciente de ello. Y precisamente ese ser consciente es lo que me ha encauzado en este camino docente. Eso, y también yo creo que también ser como muy sensibles con nosotros mismos, de decir, ok, eso es lo más que doy, ¿no? O sea, considerando nuestras propias limitaciones, que a veces no somos como observadores, y no es que seamos mediocres, pero hay como ciertas cosas que realmente nos superan, nos rebasan, y quizá no podemos llegar a la expectativa que se tiene, pero sí hay un crecimiento, ¿no? O sea, pienso, no sé, en la cuestión deportiva, para mí es como muy claro verla. Yo sigo entrenando gimnasia, ¿no? Pero obviamente yo sé que no voy a hacer lo mismo que hacía a los 10 años, porque pues ya tuve una fractura, ya me en el codo, no, la rodilla está bien, ¿no? Pero son como cuestiones que digo, yo sé que hasta aquí es mi límite, porque si me sobreesfuerzo, me puedo lesionar. Y eso implicaría Claro. abandonar por completo, ¿no? O sea, por lo menos en el campo deportivo. Pero yo sé que en el ámbito musical puede pasar algo parecido y en el ámbito de la danza también, porque al final de cuentas nuestro cuerpo es nuestro instrumento de trabajo y a veces por quererlo tener como en todas las condiciones, lo forzamos y no respetamos de que tengo que dormir, tengo que comer, tengo que descansar, solamente voy a hacer una hora y ya, o sea, para no perder práctica, pero no voy a hacer de más porque, pues, diríamos, más vale calidad que cantidad, pensando en el tiempo de estudio, que yo sé que en el caso de ustedes es muy estricto en muchas ocasiones y va dependiendo también del maestro que les dice casi casi tienes que estudiar 6 horas y no estudiaste, ¿no? ¿O cuánto tiempo Eso estudiaste? sí, O sea, ahí entra nuevamente el nivel de exigencia y autoexigencia, pero pues uno tiene que aprender a escucharse a sí mismo y también como volvernos a preguntar eventualmente, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Para quién exactamente. lo hago? Porque quizá lo hago para mí, pero igual y no lo estoy haciendo para mí, es para darle gusto a alguien más. Entonces, pues eso. Aquí estoy checando los mensajes. Saludos para Fernando Cancino, Estrella Guerra, aquí te champorras, Andrea Gargutie, dice Arturito, Eh, Arturito. Saludos del grupo Imperio Musical. ah, saludos, Carlito chicos. Morón dice siempre apoyando. Está por aquí viéndolo Irene también. Saludos, Irene. Saludos, Irene. Ahí vamos a estar compartiendo el video.
Entonces, pues, quiero agradecerte, Arturo, pues, nada más como, si hay algo que quieras como compartir para cerrar a los que están viendo esto y a los que lo van a ver después en YouTube, que vamos a subir el video, algo que quieras decir para despedirte. Pues creo que en este contexto coman frutas y verduras, cuídense y nunca olviden desde el aspecto musical ese niño que en algún momento se encontró con los sonidos o con la danza o con el teatro, con lo que sea, porque es hora, creo, de empezar a visualizarlo, tener pases con él y acompañarlos o acompañarlo, ¿no? Es eso. Muchas gracias, Nis. Gracias a ti, Arturo. Gracias pues, por aceptar, por estar aquí, por compartir un poco de esto que tú has visto, de lo que tú has estudiado, por lo menos en tu maestría, que has profundizado, y pues compartirlo aquí con todos los que están mirando este video. Igual les comento, este video se va a quedar en YouTube. Yo espero mañana estar compartiendo la liga. Tengo que exportarlo y ponerle la información correspondiente y ya se estará subiendo y ya estaremos compartiendo la liga para que pues se quede ya en la posteridad y pues pueda ser un material y contenido útil para más de uno. Sobre todo son estas reflexiones, ¿no? Con personas del arte que nos dedicamos de una u otra forma, que lo hemos vivido, que nos dedicamos a esto y pues es necesario decirlo en voz alta, no solamente en pasillos o entre amigos, sino realmente decir, pasa esto para evidenciarlo, ¿no? Así como todos los movimientos que se están haciendo en torno a la violencia que hay, es mostrarla como es para dejar de normalizarla. Y pues en este campo también hay mucha violencia, lo comentó Arturo de manera muy puntual, ¿no? Incluso acoso por parte de los maestros y las alumnas, o sea, no obviamente es profesor hacia un lado, sino hacia chicos y chicas. Y creo que pues es algo que eso no se habla mucho, o igual y sí, pero en pasillos, pero es decirlo abiertamente, las cosas como son. Y sobre todo para tratar de no repetir patrones, por lo menos, pues, dirían, las nuevas generaciones apenas están entrando a este mundo y de qué manera nosotros, que estamos empezando a recibir estas generaciones de una u otra forma, cómo podemos hacer quizá el trayecto diferente. No puedo decir que es mejor o peor, pero sí diferente, tratando de no repetir patrones que a nosotros de manera personal nos pudo haber afectado de alguna forma. Entonces, y la próxima semana vamos a tener de invitada a Adelina Bello, actriz. Ella nos va a hablar sobre, a ver, tengo aquí el título tal cual, porque sí, digo, para no poner palabras de más ni de menos, aquí lo tengo, permítanme. Estigma sobre el actor en formación, ¿no? Entendiendo estigma como marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia, ¿no? Así es como ella lo maneja. Porque pues seguimos hablando también de las relaciones de poder, de estas huellas que nos va dejando el mismo arte en nuestro proceso de formación. Aquí, por ejemplo, pues Arturo ya tiene un poquito más en el campo laboral, Adelina tiene poco que egresó, entonces obviamente ella tiene una visión quizá más fresca y pues vamos a tener invitados diferentes cada semana en este espacio que se llama Comparte, que precisamente es para compartir sobre mitos, creencias y realidades del arte y los artistas. Entonces, pues ya con eso nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que se quedaron a ver toda la transmisión, a todos los que están siguiendo. Los invito igual a que sigan las redes sociales de Nisa Rendón, donde ahí estamos transmitiendo cada miércoles.
Los miércoles yo hago transmisiones de temas diferentes. Este lunes hablé sobre la resistencia al cambio, porque también soy psicoterapeuta, entonces también hablando como cuestiones de esta línea, pero obviamente visto desde el trasfondo artístico. Y pues muchísimas gracias, saludos a todos los que se conectaron y nos estamos viendo para la próxima semana en este mismo canal, a la misma hora, miércoles a las 6 de la tarde, con Adelina Bello. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos.